Edith Rossetti nació en Lanús, provincia de Buenos Aires. Estudió piano desde muy pequeña. Ya adolescente comenzó sus estudios de técnica vocal con diferentes maestros y maestras: Juan Manuel Miró, Marta Cocotzella, Melania Pérez, Susana Naidich, Soledad Sacheri, Elisa Viladesau, África de Retes y actualmente con Moira Santa Ana. Continuó su formación en EMPA y en la UBA. Estudió la carrera de musicoterapia, donde nos conocimos. Su primer trabajo solista fue Alpa Caspi, Tierra y Madera, en el 2005. En el 2007 grabó Samba del Laurel, tema que fue el final de la película Ramón Carrillo, el médico del pueblo. En el 2008 graba Al pie del viento, su segundo trabajo. Durante 2009 se presentó por primera vez en el Festival Nacional de Cosquín, junto a destacados músicos pampeanos, interpretando El cancionero de la provincia. Formó parte de la delegación pampeana en 2010 en el 50 aniversario del festival. En el 2014 graba Edith Rossetti canta a Edgar Morisoli, disco íntegramente dedicado a la obra del poeta pampeano. En marzo del 2020 participó del espectáculo María Elena Walsh Karaoke Sinfónico Familiar. Desde mediados del 2020 es parte del proyecto que busca retomar, elevar y registrar la obra inédita de Hilda Herrera y Margarita Durán, Romance de aquella porteña, trabajo que emprendió junto a sus compañeros Gabriel Quiña, Santiago Martínez Amuchastegui, Matías Wilson y Poppy Spatocco. En diciembre de 2023 se grabó el disco de esta obra, que tiene en los textos a Hilda Herrera y está próximo a editarse en el 2025. Desde el 2014 dirige el auditorio El Gutiérrez Casa Taller en Banfield, espacio en el que desarrolla además su actividad como docente. Comienza entonces Voz, Canto, Expresión, Podcast, un espacio destinado a la investigación, difusión, promoción y aprendizaje de la voz, el canto y la expresión. Si la voz es tu pasión, este podcast es para vos. Voz, canto, expresión. Bienvenida, Edith, al podcast. Qué lindo volver a verte después de tantos años. Sí, de verdad, gracias por la invitación. Me encantó ahí esta propuesta de vacaciones y además me sorprende tranquila, viste, con tiempo. Eso es lo más lindo de poder estar en en una charla, no correr, tener tiempo. Así que la voy a disfrutar mucho. Qué bueno, yo también. Bueno, justamente tu recorrido con la música es enorme y has hecho muchas cosas, así que vamos a hablar de un montón, pero me gustaría empezar preguntándote ¿qué aprendiste de armar el auditorio El Gutiérrez en Banfield, en zona sur, ahí el corazón en zona sur? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te dejó? ¿Y por qué la decisión de armar este auditorio en zona sur? Ujú. Bueno, en principio la decisión nació de construir una casa donde íbamos a vivir, entonces dijimos, bueno, el lugar a donde iba a dar clases tenía que tener una dimensión un poco más generosa de la que tenía o la que solemos tener, ¿no? En nuestros espacios, excepto que generalmente yo daba clases en otros lugares, en Mm. estudios de grabación o de ensayo, en centros culturales y también en mi casa, ¿no? Entonces sabía que en una época todos se tenían que ir, ¿viste? Mientras yo daba clases. Clases de canto, ¿no? Aclaramos para... Claro, yo daba clases de técnica, entonces se iban todos, yo daba las clases, acordábamos un horario, ¿viste? La Uh, gente se llevaba el almuerzo abajo, era toda una logística. Entonces, bueno, con el tiempo y los años, este, pensamos que tenía que haber un espacio diferente. Entonces lo logramos. Ese espacio empezó como, bueno, hagamos algo cómodo, donde entre una barra de rabí, la pelota, las cosas, los elementos, el piano, qué sé yo. Después dijimos, bueno, pero si
si queremos hacer una reunión, en esa época hacíamos reuniones finales de alumnos, no muestras, pero sí encuentros, ¿no? Ujú. Bueno, tendría que ser un poquito más grande. Y después fue como, bueno, pero sí, viste que siempre tenemos amigos que fulano da clases de teatro, que está otro amigo que da clases de yoga, y que nos encantaría que esté acá con nosotros, y el taller literario de otro amigo y de gente que admiramos y que listo. Y si queremos que haya público, bueno, hagamos un auditorio. Listo. Entonces, finalmente lo que empezó siendo una habitación grande terminó siendo un gran Zoom, que fue un auditorio. Después ya queríamos que fuese un auditorio con piano para que los pianistas tuviesen un buen piano para tocar. Y bueno, y de ahí a todo lo que vino después, fue todo un gran aprendizaje, ¿no? Vos me preguntabas qué aprendí. Lo primero que aprendimos fue a generar una enorme carpeta de papeles y trámites que llevó años hasta la habilitación, ¿no? Definitiva. Cómo se construyó el auditorio según los requerimientos de la zona. Pensamos que todo iba a ser más sencillo, pero no, no lo es. Así que hay que tener mucha paciencia ahí y aprender mucho de eso. Y, y luego, bueno, fue una apuesta a que en nuestro barrio hubiese propuestas que nosotros en zona sur y otra gente que vive en el conurbano teníamos que ir a ver a Buenos Aires. Ujú. Y entonces volvíamos muy tarde o nos quedábamos a dormir en la casa de alguien que vivía en Capital. Y dijimos, bueno, ¿por qué no intentar que esas propuestas estén las que podamos tener? Y bueno, y vinieron todos a Mm. tocar. Todos, todos, todos y más. Más gente que nunca imaginamos que iba a estar ahí, era como bueno, por ahí, viste, un día, qué sé yo, podemos aspirar a que venga. Y después vinieron, el auditorio lo inauguraron músicos de zona sur, Purepas, un quinteto, genial, de autores, compositores, músicos, casi todos estudiantes egresados del Conservatorio de Julián Aguirre. Y el primer concierto, digamos, oficial de inauguración fueron Luna y Juan. Oh, Y después hermoso. Cecilia Todd, y después empezaron a venir Teresa, qué sé yo. Barbosa, cuando venía de Francia, venía a tocar. Negro Aguirre, Fander, Julia Senko, eh, Falú, todos, todos, gente muy, muy admirada. eh, que bueno, después volvieron, ¿no? Volvieron, se armó como un programa, algunos Amores Tangos tocaba todas las primaveras, por Ah. ejemplo. Bueno, ese fue como un gran aprendizaje, ¿no? Mm. Y un gran disfrute. Y también un gran esfuerzo de sostener, Sí, porque el barrio no siempre responde como uno cree. claro. Entonces Todo está un la inquietud, cambio. ay, ay, qué lejos, ay, no sé qué. Bueno, ahora está acá. Ay, yo tengo el casamiento de mi prima, ¿viste? Entonces, bueno, también aprendimos a convivir con eso Mm. y a movernos según los tiempos, porque también vivimos la pandemia, ¿no? Y Uf, ahí muchas cosas cambiaron. claro. Pero sí, me pareció siempre un espacio muy valioso para una zona con tanta música y tantos músicos, ¿no? Como vos mencionaste, el conservatorio, el Julián Aguirre, no solo está en Banfield, estuvo en una época en Temperley, fue cambiando, o sea, tuvo como otra sede ahí dando vueltas, bueno, pero siempre Banfield, ¿no? Sí, sí, Y está bien que es un conservatorio de música clásica, pero músicos, ¿no? sí, sí, Eh, pero muchos músicos del concert tocan música popular, claro, sí. se dedican a la música popular después. Y también tuvimos conciertos que se hicieron de la IRRE, los conciertos en donde los Ah, chicos se reciben, que también en la pospandemia había que separar y ligamos ahí algunos de esos conciertos hermosos, tocaron orquestas, precioso todo.
Así que para mí es un disfrute. Cada vez que hay una fecha, no importa qué actividad haya. Antes era solo música, muy raro que hubiese otra. Pero en la post-pandemia empezó a venir teatro y talleres y charlas y encuentros, clases, masterclass. Y realmente es un disfrute, ¿no? Cuando estás todo un fin de semana entero ahí, Mm. de la mañana hasta la medianoche, armando, desarmando, armando para el otro día el auditorio entero, decís, ay, bueno, viste, no tengo un fin de semana. Cuando sucede lo que sucede, lo que estaba programado, bueno, listo, es un regalo hermoso. Qué Sí, bueno, qué sí. suerte. Gracias 10 por años armar después, porque el año pasado cumplimos 10 años, sigue siendo un disfrute enorme, muy lindo. Sí, 10 años. sí, Bueno, felicitaciones. gracias. ¿Y por qué empezaste a cantar? ¿Qué te llevó a cantar? En realidad me parece que canté siempre, Mm. pero no sabía que me iba a dedicar a cantar finalmente, ¿no? En realidad empecé a tocar piano. Ah, Yo de chiquita tocaba piano, era como la pianista del barrio en los años 70, cuando yo era chiquita, principio de los 70, tener un piano en el barrio era como, bueno, un era como lujo. tener, no, claro, un ovni dentro de tu casa, ¿no? Y de hecho mi viejo lo compró en Casa Leda, me acuerdo, y venía un cobrador, que era un señor que era además afinador. Ah, Entonces el señor venía todos los meses a cobrarte la cuota del piano, que lo pagabas en años, sí. y a afinarte el piano, que era como que estaba incluido en la compra de tu piano. Wow. Vertical, un Ronich tenía yo. Y estudiaba piano. Entonces yo pensé que me iba a dedicar a eso. Y después empecé a bailar eh, y a tocar el piano, ¿no? Siempre Ujú. toqué. Pero empecé a bailar y me di cuenta que me encantaba bailar. Me encantaba bailar y me fui a dar el examen ahora se llama Hilda Mastrasi, pero antes se llamaba María Ruanova, la Escuela Nacional de Danzas, y empecé a estudiar ahí también. Y creo que cantar fue como en mi casa, mi abuelo Juan era violinista, había sido violinista, dejó porque tenía Parkinson de viejito, pero Mm. tocaba y mi abuelo fue el que me enseñó a leer música. Yo leía música, lo tengo naturalizado, pero yo leía música antes de leer palabras, antes de comprender Ajá. el lenguaje escrito, ¿viste? Música leía, me explicaba con un sistema de hormigas gorditas, hormigas chiquititas, que cantaban así, me tocaba en las cuerdas del violín, ¿no? Y Mm. para mí era toda una fiesta. Me leía cuentos, que me los cantaba, y cantábamos. Mi papá cantaba muy bien, mi mamá cantaba folclore, le gustaban las zambas, porque era cordobesa. Y yo tengo una memoria de la música en mi casa. Entonces, cuando se murió mi vieja muy joven, yo tenía 15 años, dejé de tocar el piano. Fue como, listo, ¿viste? No, no toqué más y me quedé bailando. Y en algún momento me puse a cantar casi porque era una necesidad de hacer algo creativo. Yo laburaba de otras cosas, eran épocas muy difíciles, entonces tenía laburos que no tenían nada que ver con eso. Y pensé, bueno, voy a cantar. Canté en un coro, ¿viste? Y de repente, claro, viene tu primer laburo, ese laburo que sí, bueno, esto tengo que hacer, Mm. esto tengo que hacer. Y empecé cantando tangos, en realidad. Mira. Empecé a cantar tangos, cuando terminé cuando estaba en el medio de esa etapa, empecé a estudiar técnica con un maestro fue mi primer maestro, fue Juan Manuel Miró, fue mi primer maestro y yo lo amé totalmente, porque fue como descubrir un mundo muy diferente del del que no tenía ninguna representación, ¿viste? ¿Te De acordás los, en qué año empezaste? y tenía en el año 93.
Mm, ¿En el 92 o 93? Ahí. Porque yo hice un laburo en un mira, crucero con una compañía de tangos, cantábamos tango argentino, y existía la posibilidad de empezar a trabajar, y yo me daba cuenta de que no podía dar respuesta a eso, porque había cosas que no sabía cómo hacer. Y entonces Juan Manuel me dijo un día, mire, la única diferencia, yo lo escuchaba cantar y no podía creer, la única diferencia entre usted y yo es que yo sé dónde están las cosas y cómo accionarlas, cómo se manejan, cómo se... pero después, entre usted y yo no hay ninguna diferencia. Los dos cantamos. Así que no se preocupe, me trataba de usted, después me empezó a tratar de vos. Un tipo fantástico. Este, muchos fuimos alumnos de él. Él tenía muchos alumnos que cantaban que hacían teatro musical, muchos, y muchos alumnos que cantaban tangos. Entonces yo llegué a él porque algún amigo tanguero me lo recomendó. Y cuando él entendió que se había terminado lo que él me podía enseñar, me dijo, bueno, ahora tiene que ir y buscar otra mirada. mira. Y, viste, una gran generosidad, un divino. Así que ahí fue, en el año 92, 93, y a partir de ahí, no, nunca paré. Te preguntaba el año porque previo a los 90 existía toda esta situación en nuestro país donde solo se podía estudiar canto lírico y Claro, arreglate después para hacer, ¿no? Creo que tuviste mucha suerte en el sentido de encontrar una persona, bueno, más allá de que estuviera abierta a enseñar otros géneros, que ya en esa época sí sucedía y mucho, sí, que tuviera esa generosidad y esa manera de ponerse a la par, que me sí, parece sí, sí, algo sí. de Era un la tipo época muy fantástico, raro. muy raro, muy raro. Y también los maestros de canto lírico que tuve después tomaron nota de que las cosas estaban cambiando, Mm, ¿viste? Y respetaban mucho a Rabín. Cuando aparece Rabín o Renata Parrusel al ujú, principio acá, eh, yo estudié con África de Retes, ¿no? Y África me decía, yo lo respeto mucho a Rabin, porque es un hombre que trajo conceptos nuevos. Y ella usaba un montón de cosas que estaban ligadas al método, que le gustaban, y otras me decía que no las usaba porque no las llegaba a entender bien. Entonces tenía como miedo de usarlas mal, ¿viste? claro. Pero era muy respetuosa para con el método. Después hay todavía ahora cada vez menos, por suerte, pero como que se están amigando, lógicamente esas cosas se empiezan a amigar unos y otros, Mm, porque ahí no hay una competencia, total. sino que es posible enriquecerse unos con otros. Bueno, y en algún momento de todo este camino aparecen las grabaciones, los discos, eh, y es un mundo, como hablábamos antes, de empezar, que a mucha gente le da curiosidad y mucha gente se pregunta cómo acercarse, ¿no? Y que es solo como para gente profesional, ¿no? Como, como si pudiéramos definir mucho eso. Sí, sí, hay mucha fantasía al respecto, ¿viste? Porque Mm, uno cree que es inalcanzable. Quizá ahora no. mm, En la época en que yo empecé a grabar discos, sí, sí era como, bueno, graban discos los que grababan con sellos internacionales, entonces uno era cero o eso, qué bueno ¿viste? esto, porque viene de ahí, ¿no? No Viene es de ahí, fantasía, viene de, claro. sí. Yo tuve la suerte de que cuando edité el primer disco, después de 5 años de grabarlo, ¿no? Que grababa de a pedazos, iba a lo de Pablo Rabinovich, estudio Orión, que fue como Mira, los primeros 2 discos los grabé con Pablo, que es un genio. Tengo esto, ¿viste? Como tengo esta plata de horas, claro. grabemos lo que podamos. Entonces entrábamos, grabamos 2 temas. A los 6, 8 meses, así. Ahora grabamos, claro, y en ese momento ya empezaba a cambiar todo lo que tenía que ver con la tecnología,
Entonces, ese primer disco, Pablo yo creo que no, lo tuve siempre como al borde del infarto, pobre Pablo, porque yo cada vez que llegaba era un año y otro año, y así 5 años, y en 5 años había cambiado todo. Entonces él me Es decía, el histórico. sonido con el que grabamos, claro, esto no tiene nada que ver con esto, entonces yo tengo que ver cómo empardo todo eso. Y había aparecido la Unión de Músicos Independientes. Mm, Entonces, el primer disco lo pude editar después de tantas etapas de grabación y qué sé yo, a raíz de que apareció la UMI. Entonces me fui a charlar con ellos, que en aquella época charlabas con los chicos, ¿no? Con los creadores del movimiento, que era más rockero al principio, y bueno, y eso nos lo hizo posible. Entonces vos ibas al estudio, grababas tu disco, te asociabas a la UMI y ellos te contactaban con, en aquella época, imprentas, eso ahora tampoco existe más, estamos sí. hablando del CD, ¿viste? Con una replicadora que también sostenía precios más bajos, con las gráficas, o los diseñadores gráficos que estaban también parte del movimiento, y todo salía más barato. Era gente que laburaba súper bien y que ganaba en el volumen de trabajo. Claro. Pues éramos un montón de tipos que no teníamos un mango y teníamos que hacer un disco. Mm, Y así era cuando me llegó la caja con mm, el primer disco, la caja de... Yo estuve como medio día sin abrirla, mirándola nada más, ¿viste? Porque era como, chau, tengo el disco, ¿no? Y eran las 1000 copias de tu disco, ¿no? Eran 1000 discos que cuando te entrabas en la situación decías, bueno, ahora los tengo que vender, claro. ¿viste? Los tengo que vender. Entonces ibas a Sibals en esa época, hablabas con el viejito Muñoz y le decías, mire, yo tengo... Entonces le hacía una factura, le dejaba el disco, él me decía, bueno, fijémonos cómo anda, y yo te pido, y él te llamaba. Era todo muy artesanal. Sí. Eso se acabó. Sí, después tenías que ir a la replicadora, a la imprenta, juntar todo, llevarlo, pagarse de ahí toda la historia. Bueno, ahora el año que viene, no, este año que tengo ganas de hacer otro disco, va a ser el primer disco que no tiene soporte físico. Para mí un Mm, disco era pensar el arte, hablar con Dolores Mendieta, que hacía el arte de mis discos, contarle cuál era la historia con la que iba, de qué iba ese repertorio, pasarle todos los temas mezclados, que ella pinte de lo que sentía, elegir la tapa, los textos. Chau, no está más eso. Un impacto para mí. Soy una señora grande, ya viste. muy hermoso igual todo esto que contás, es realmente Sí. historia bueno, también me preguntaba todos esos procesos, ¿cómo los aprendías, ¿no? Porque siempre surge acá la conversación de que no hay nadie que te dice, no cursaste en la escuela de música popular cómo grabar un disco uno y dos. No, Y es y llamativo, no, ¿no? eso, Porque es algo que sí, se espera que uno haga. sí, 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 totalmente. Pero bueno, la formación no tiene, creo que casi hay en muy pocos lugares, son muy poquitas ramas de lo que sea que estudies. No te forman para cuando salgas Mm, del laboratorio a la calle, ¿no? Y eso se hace camino al andar realmente, ¿no? Te juntas con los músicos, ves con quiénes tenés afinidad, a quienes también les gusta esto que vos proponés, lo que claro. sea que propongas, y ahí te armas tu banda, ¿no? Así fue en mi caso. Armé, tuve músicos, compañeros mucho tiempo y compartimos muchos años y hoy día seguimos haciendo cosas juntos, más allá de que después hubo orquestas y todo, son trabajos más sueltos, ¿no? Más Mm, difícil grabar esos trabajos. Eh, pero te armás tu grupo, nosotros ahora ya somos señores grandes todos, pero en aquel momento éramos muy chicos, todos, cada uno, ellos tocaban con mucha otra gente, pero como que el proyecto que defendían
y por ahí trabajaban, tocaban otros géneros también, querían defender ese proyecto, ese Mm, disco, ¿no? Compartir esto, esta es la música que nos gusta hacer, o el repertorio que nos gusta tocar, arreglar y ensayar, y todo eso, porque en aquella época era bueno, ensayemos. mm. Uno trae los bizcochitos, el otro el mate, el otro qué sé yo, y ensayamos. Sí, Pero no era, bueno, el ensayo tanto, ¿viste? No, claro. no era así, no era así. Y después sí, el disco era elegir un estudio, tratar de juntar la plata del estudio toda junta para, a partir del segundo disco, tratar de que ese proceso que ya aprendiste, que es muy, ¿viste? Lo más fácil, juntarla en 5 años, andar y grabar en una sola sesión, ¿viste? Qué sé yo. Listo, más fácil. Y bueno, y así lo hicimos después. A partir de ahí fue así. Y ahora, no sé, ahora para mí va a ser un aprendizaje, así que Mm. para mí se invierte ahora la cosa, es muy fácil, me parece demasiado fácil. Que solo sea el estudio y el diseño de la tapa y todo lo demás no existe, ¿viste? Y Sí. mencionaste, bueno, el repertorio. Em, Me preguntaba, ¿cómo es para vos elegir el repertorio? Porque te escuchaba en tu recorrido y me encanta esto, porque vos empezaste cantando y luego eso te llevó a buscar algo de técnica para, bueno, para seguir cantando. A veces ocurre, y esto más te comparto como docente que sos de técnica vocal, que muchas veces surge al revés, ¿no? Uno arranca clases de técnica para luego Claro. poder meterse en todo eso y a veces se puede generar ahí como un estado medio de loop, ¿no? Del que una persona nunca Sí, sale, claro. ¿no? Esperando que la clase de técnica habilite todo eso otro. Hice dos preguntas, el repertorio y luego todo esto. Abrí como, toma lo que quieras. En cuanto a lo mío con la técnica fue eh, que toda la primera etapa de eso le pasa a muchos alumnos también, porque creo que en algún punto nos pasó a todos con mayor o menor enjundia, como diría un amigo. Yo cantaba, yo que iba a cantar, ¿no? Y antes de salir a cantar era como una pesadilla entre patas, ¿viste? Entre bambalinas, decía, ay, ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo sentía que me iba a explotar el corazón, que me iba a Oh. morir infartada en el medio del espectáculo, que me iba a desmayar, que por qué estoy acá. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué si yo podría estar haciendo otra cosa? ¿Por qué hago esto si la paso horrible? ¿Qué sé yo? ¿Viste? La paso mal. Me sentía horrible. Bueno, salí a cantar, ¿viste? 10 minutos de eso, después, listo, contenta, me bajaba y decía, ay, sí, qué bien la estoy pasando, sí, sí, y volvés, ¿viste? Y volvés, y otra vez, ay, ¿por qué? Bueno, eso estaba muy ligado, en mi caso, al desconocimiento de muchas cosas, de cómo Mm, resolver desde la técnica algunas cuestiones que tenían que ver con lo anímico, lo emocional, ¿no? El cómo comunicarse. mm, ¿No? Porque en definitiva era cómo yo me comunicaba. Cuando la comunicación se establecía, esa vía estaba intacta. El problema era que yo no sabía cómo estar adentro mío antes de ese momento. No sabía qué me estaba pasando. Entonces, cuando pude entender esto de poder ir convirtiendo ese miedo, esa cosa entre el miedo, la responsabilidad, los jueces, ¿no? El miedo al que te ve, esto de que somos un instrumento nosotros, ¿no? Nosotros somos un instrumento que comunica, del que tenés que armarte alguna representación psíquica sí. y muchos años después, anatómica, pero una representación tenés que lograr para poder comunicarle a otra persona algo. Entonces vos primero tenés que tener esa representación. Y a mí me costaba mucho eso y decidí que en principio tenía que ir a hacer técnica vocal y después empecé a hacer otras cosas, ¿no? Bueno, teatro, ¿viste?
algo corporal, ya más ligado a otro tipo de escena, Mm, no la bailarina clásica, otra cosa, ¿viste? Otra cosa. Y después la facultad. Y creo que musicoterapia para mí fue eso, ¿no? Como el bucear en otra mirada del hecho musical. Porque yo no iba a hacer clínica. mm, Entonces yo pensé, esto me va a venir bien a mí para ver mi aprendizaje, mi actividad, mi quehacer y la docencia sobre todo desde otros lugares, desde donde yo no iba a poder ver solo con el conservatorio y mucho menos con el desconocimiento absurdo con el que yo salía a cantar, ¿viste? Claro, y después ahí también era muy primitiva la elección del repertorio, eso también, ¿no? Se va como haciendo más refinada, qué lindo. uno tiene menos miedo de lo que va a cantar o de lo que eligió, ¿viste? Yo, en un Cosquín, en el 2009, 2010, yo fui a Cosquín con un repertorio con un elenco de pampeanos, todos pampeanos, porque a mí me parecía que el cancionero pampeano tenía una belleza, me parecía, y me sigue pareciendo y sigo descubriendo cosas, obras increíbles, pero había un repertorio ahí inexplorado, no estaba muy cantado y por supuesto que en Cosquín no había estado durante muchas décadas. Entonces, yo voy a proponerle a mi gente, vamos a ir, vamos a cantar esto. Vos estás loca, pero esto no lo va a escuchar nadie, que no sé cuánto. Entonces, eso 20 años antes hubiese sido inviable para mí, porque Mm, ante la primer, no, pero eso no, viste, no, eso la gente te tira con... Y yo ahí tenía ese temple que te dan los años también, ¿no? No, pero yo estoy convencida de que esto es esto, ¿viste? qué bien. Es esto. Y era, claro que era. O sea, cuando vos sentís eso, en lo cual el tiempo tiene mucha injerencia, ¿no? Los años, Mm, te diría las décadas, ¿no? Las décadas y uno se calma en muchos sentidos y mm, puede tomar un poquito más de distancia, que no es dejar de sentir el vértigo, la adrenalina, los nervios, algún que otro juez que te viene también, pero los tenés más atenuados. Y como sabes más de vos por ahí y ya tuviste, eh, te comunicaste mucho con muchos públicos distintos en situaciones orquestales, de quinteto, de octeto, de un solo compañero con vos, y también en coros o a capela o un canto colectivo. Pasaron tantas cosas por tu cuerpo y por tu mente que la elección del repertorio también gana ahí, mm. ¿no? Gana, gana. Si uno entiende que lo que tiene que hacer es lo que uno está convencido de que es eso en ese momento, ¿no? Y bancarse que 10 años después mirás para atrás y decís, no, ¿viste? Porque a todos nos pasa. Y ya, era yo en ese momento y cuando sea dentro de 10 años, andás a ver, ¿viste? Pero Muy hermoso. tolerarse a uno mismo. Tolerarse uno mismo es muy bueno. Eh, gracias. Muy lindo escuchar esta reflexión y mientras te escuchaba, mira qué loco, elaboré un pensamiento que fue mutando por completo. Em, Qué lindo, cómo a veces uno juzga muy rápido. Pensaba cuando decías la elección del repertorio en relación a escuché este repertorio pampeano, ¿no? Decía como, wow, claro, ¿cómo se llega a eso? Escuchando, ¿no? Teniendo un espacio, un momento para escuchar, y yo lo pensaba en relación a, fíjate cómo es hoy, que las personas creen que escuchan música, pero es el algoritmo diciéndoles esto, vos mandás a un alumno, a una alumna, ponete a explorar esto y solamente ven la lista que YouTube les tira al lado o plataformas que yo ya desconozco, pero que sé que están orientadas hacia un solo lugar porque me traen todas cosas iguales, ¿no? Pero luego vos explicás, claro, ¿no? Después crecemos y va pasando el tiempo y nos vamos conociendo y en ese conocerse tal vez el algoritmo ya uno dice, "Bueno".
Ese es el El algoritmo se algoritmo. rinde también y te empieza a mandar cosas que están buenas, ¿viste? Sí, 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 y uno Y aprende también a sortear eso y a darse cuenta. O sí, no, también puedes tener una también puede que no, puede que no. Sí, pero sí, me sí, parece que en la profundidad, en esto digo que fue mutando este pensamiento que tuve en un inicio, decir, fíjate, solo escuchan lo que el algoritmo. Pero bueno, ¿no? También en ese proceso que decís de décadas, muy interesante pensarlo en décadas, da vértigo, pero es así. es Eh, así. Sí, 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 sí. aparece, Sí, sí, las décadas te aportan, sí te aportan. claro, y este Que vínculo también para mucho. el propio repertorio, hay canciones que uno cantaba o que escuchaba, porque también uno escucha muchas cosas, ¿no? A mí me pasó con una samba se llama Coplas del Valle y es de Ramón Navarro. Mm, Las Coplas del Valle, como yo soy de los 60, pero hice la primaria en los 70, nosotros teníamos en música, nos enseñaban a cantar zambas y esa era una de las zambas, viste que aprendíamos a cantar, las Coplas del Valle, Luna Tucumana, claro, Tucumán. y por ahí tenías algún profesor hacía de río, hasta te enseñaban a bailar. Entonces yo las coplas del Valle era como los temas de María Elena, ¿viste? Claro, Era una de esas cosas que siempre había escuchado, pero la había escuchado a una velocidad de ejecución que era como una samba carpera, ¿viste? Una samba rápida, más este, este, veloz. este. Y un día una alumna me dice, mira, tengo que cantar esta samba en la fiesta de fin de año de mi trabajo, porque siempre canto yo, qué sé yo, y no la sé, se llama Coplas del Valle. Entonces yo le digo, ay, sí, sí, para enseñarle la samba, la empecé a cantar lento, a otro tempo, claro. Te Y ahí lloraste cuando todo. la canto, digo, esto solamente con cambiarle el tempo, una cosa que había escuchado toda la vida. Yo dije, mira lo que es esto, Dios. Y la grabé, vino un violinista genial, 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 totalmente genial, Mario Chávez, rosarino, que era como un grillo, tocaba, ¿viste? Y me dijo, ¿me dejas poner un violín ahí? Y él empezó como a improvisar, fue lo último que se grabó en ese disco. Y bueno, sale el disco, qué sé yo, y Ramón Navarro cuando lo presentamos y qué sé yo, me llamó, me dejó un mensaje en mi teléfono de línea, que tampoco existen más, y me decía que él no sabía que adentro de su samba podían vivir tantas melodías. Oh, Entonces, como que hasta para el autor, esa samba a otra velocidad que era suya y que fue famosísima esa samba, todos la, fue una sorpresa increíble. Entonces, siempre te puedes sorprender, ¿viste? Con una versión, con todo. Esa es la maravilla para mí bueno, de estar así abierto a ser alumno siempre, ¿no? Que siempre puedes aprender de todos mucho, de alumnos, de profes, de colegas, de gente de la calle que está haciendo algo, de gente que mm. canta. Acá, yo estoy en Córdoba, gente que va cantando cosas, ¿no? ¿Te acordás en la facultad que nos decían la expectativa intraopus? La intraopus, la extraopus. A mí me quedó un sello a fuego de eso, ¿viste? Sí. Y pienso siempre en eso. Digo, mira, yo que estoy cantando esto que me viene de una vez que yo escuché en no sé qué, y viene hoy, anda a saber por qué. ¿Por qué? Y así vino mucho del repertorio de algunos discos. Una melodía que vino y que te liga a un estado de ánimo, al viento. El segundo disco que se llama Al pie del viento, venía de la mano de que yo venía recopilando textos, ¿no? Que tenían que ver con el viento y la leyenda del viento de Yupanqui, ¿no? Entonces todo ese disco tenía que ver con eso, con canciones que me había traído un poco ese viento del que habla Yupanqui, ese viento que es como una gigante bolsa, dice él, que va recogiendo melodías por los campos, por las ciudades, qué sé yo, y cuando se hace tan grande a veces se le rompen, eh,
y por esas grietitas cae una melodía, hoy otra vez alguien la agarra y la reinterpreta y la vuelve a tirar al viento. Y a mí me gusta mucho pensar que uno canta de esa manera, ¿no? Como entregando eso, dándoselo a otro y compartiendo y tomando lo que ese otro también te trae, ¿no? Este, y pensar que cada canción tiene su propia emoción, ¿no? Que la lleva adentro y que uno por ahí con mucha suerte da con eso, pero siempre está teñido de cosas propias, pero que uno siempre tiene que, eso decía un poco, bastante Rabin, que teníamos que tratar de dar con la emoción de la canción, Mm, con la emoción que comunica la canción. Y que ese era el hecho total de comunicación, la emoción que comunica la canción, no tu emoción. claro, claro, Algo va a haber, pero no tu emoción, porque si no te pones a llorar por ahí, ¿viste? sí. O te distancias demasiado. Tampoco me parece piola eso de tomemos distancia porque si no te vas a emocionar. Bueno, prefiero Sí, emocionarme, claro. ¿viste? Eh, es Sí, muy el repertorio. es muy difícil. Pero bueno, me parece, recordaba el inicio de la charla a tu maestro, ¿no? Tu primer maestro. Me parece que más allá de que, por supuesto, vos sos quien sos, para mí sos un ser hermoso y transmitís desde ahí, para mí siempre fuiste calma. Yo que corría de un lado para el otro en musicoterapia. Pero bueno, ¿no? Como que también si, qué suerte, si los primeros acercamientos con la voz, con el instrumento son así, poder seguir ese camino, porque uno puede cambiarlo, ¿no? Pero creo que has Sí, seguido en ese recorrido de... No hay diferencia, ¿no? O sea, como soy una persona que canta como otras y es el sí. compartir eh, hermoso. A veces no se da. A veces no se da, pero a mí también me encanta ver a mis compañeras, sobre todo mujeres cantantes, ¿no? Porque hombres Sí. desde ya, pero ir a ver, ir a escuchar cantar a un montón de cantantes que admiro un montón, ¿viste? Me encanta. A veces vas a ver a alguien y decís, Ay, sí. qué hermosura, qué clase, ¿viste? Que es como una masterclass de todo lo que está bien y vos aprendés de eso, Aprendes muchísimo viendo cantantes en vivo. Sí, 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 sí. realmente. Sí. Y esto es absolutamente mío, personalísimo, y me aprovecho del espacio, pero ver cantar mujeres Sí, em, sí, em, es sí. muy hermoso. Hay mucha, mucha creatividad. A veces estoy ahí viéndolas y pienso, ¿será algo de la conquista del espacio desde otros lugares? No sé, pienso cosas, ¿no? Pero sí. em, Sí, probablemente una va conexión de la mano de eso. profunda, sí, Sí. conexión profunda con el repertorio absoluto, no sé, cero show, ¿no? Un montón de cosas Sí, y la conexión entre mujeres también. también. Hubo toda esta época de contacto entre mujeres en donde se dejó de ver a la cantante, a la otra cantante por ahí como alguien con quien vos competís y ves a alguien con quien podés compartir cantando Sí, y disfrutando y las ruedas de cantoras y sí, sí, mucho de esto del canto colectivo ayuda. Es una sensación que creo que acercó mucho a poder salir de ese lugar, ¿no? De ver al otro como alguien que está ocupando un lugarcito ahí, que si lo ocupa él no lo ocupas vos, las mezquindades. Eso me parece que está mejor, ¿viste? sí, sí, total, total. Incluso también a veces acá en las charlas surge que no te lo pregunté, pero el famoso tema de la prueba de sonido, de pensar en la cantante como una hueca, que solo canta, que no hace música, que no sabe pedir, bueno, todo eso que sabemos que está, y Sí, que de a poco sí, también sí. en la solidaridad entre mujeres, todo eso se va como, nada, poniendo en Ujú. otro plano. Bueno, está, ¿no? La ley de cupo, bueno, todas estas cuestiones Sí. que si tienen que estar es porque la realidad es atroz. Entonces me parece que más allá de una ley, la solidaridad entre músicos y músicas, o sea, no solamente Ujú.
tal cual. abrirse lugar, pero si también las mujeres mismas no habilitamos esos espacios entre nosotras, confirmamos una idea de que entre mujeres se compite, se sacan los pelos, ¿viste? Como unas cosas así, bueno, Sí, horrorosas. que entre mujeres solo hay gente hueca. Sí, Sí, sí. sí. Y además que está bueno porque está bueno que se dé más allá de la ley, ¿no? Que se dé Ujú, porque genuinamente hay espacios que se están gestando y que están llenos de mujeres cantando e invitando a otras mujeres a cantar y armando proyectos de una alta calidad musical de mujeres, de muchas mujeres cantando. Parece de una belleza y de una y que es una trama necesaria, ¿viste? ujú, sí. Sí, me encanta. Y me encantaría ahí, este año una de las cuestiones que me gustaría hacer es cantar en algún ensamble de mujeres que estén cantando, porque a mí me gusta mucho cantar en coros, Ujú, me gustaba mucho, canté muchos años en coros y el hecho de cantar con otros me parece de una cosa, viste, que es diferente a todo, ¿no? Tener voces sonando, bueno, lo hemos vivido nosotros mm, en la carrera, esto de sentir que otros están cantando con vos o que otros te están cantando, ¿no? Esto de de estar envueltos por sonido, que cuando uno es solista, por ahí no lo tenés sí. tan. Y eso creo que es un espacio que las Luna, empezando con todas sus rondas de mujeres y las rondadoras y todos los grupos de mujeres que están cantando, me parecen hermosas, hermosas. Ujú. Sí, es muy lindo ese espacio. Sí. Bueno, en este podcast hay una sección que se llama El aire no da la panza. Qué lindo. Y sí, esa la vimos todos. Sí, sí. Yo tenía una versión de eso, tuve una versión que decía, el aire, eh, el aire puede ser abdominal, o sea, va a la panza, Ujú, o va arriba, o arriba no se tiene que mover, además, arriba no ujú. se mueve. Eh, o, y además hay que respirar todo el tiempo por la nariz, porque si no, no va a la panza. Entonces, yo estaba sentada en mi casa y probaba, porque yo soy en clase, nosotros, otra generación, nunca ibas a desafiar a nadie con eso. Sí. Entonces, yo me iba a mi casa, me sentaba en el espejo y arrancaba, ¿viste? A respirar, hacía, y yo decía, bueno, bien, va la panza, ponele. A ver, y respiro por boca. También puedo hacer que vaya la panza. De hecho, yo inflaba la panza, ¿viste? Pero yo decía, Claro. arriba se mueve. El aire va a los pulmones. Y siempre era como, el aire va a los pulmones. ¿Pero por qué va a la panza? Porque son distintos tipos de respiración, qué sé yo. Por suerte, eh, mis maestros no hicieron hincapié en el Mm. asunto este, ¿viste? Pero yo escuché cosas extraordinarias, extraordinarias. Me encanta, es un Sí, libro de pero fábulas. sí, fábulas, fábulas, fábulas extraordinarias. Y por eso es que me parece tan importante esto de tener una representación anatómica de nuestro instrumento. Sí. Alguna vez un alumno me dijo, que yo les preguntaba, siempre me gustaba preguntarles cómo se imaginaban que era su instrumento, ¿no? Como el lugar donde se producía la voz. Entonces, un guitarrista me dijo que teníamos 6 cuerdas vocales y que estaban como de manera vertical, como si esto fuese Sí, perpendiculares al piso, claro, sí, sí. perpendicular al piso y que teníamos 6 cuerdas. Entonces yo pensaba, ¿y cómo se acciona? ¿Cómo te imaginas vos? Y era como pisar las cuerdas de la guitarra, o sea, apretando. Entonces, claro, su instrumento él lo apretaba, Lo apretaba, tal cual. lo apretaba. Y si el aire va a la panza, entonces, ¿cómo haces? Y aprieto la panza y sale. Entonces, esas imágenes, ¿no? Para que salga hay que apretarlo. Y moverse no, porque se te escapa el aire. Creo que lo más duro de todo eso lo viví con relatos de alumnos que habían tenido experiencias muy atormentadas y que les había costado a veces
como luxaciones, ¿viste? Del ATM, ¿no? Cosas grandes, ¿no? Y sufrimientos emocionales ligados a que no te sale, ¿no? A que no sabes, a que preguntás cómo es y por ahí te encontrás con, es como lo hago yo, pero es que a mí me molesta, le molesta porque lo hace mal. La Hacelo pensaste, y después de un tiempo te va a dejar de molestar, te ¿no? va a dejar de molestar. Ese concepto, Claro. ¿no? Sí, Y, y muy arraigado también a ser una ignorante. Bueno, yo en el conservatorio siempre cuento lo mismo, pero que a mí se me trataba de vaga porque yo no hacía la respiración. Porque a mí me daba terror, yo me quedaba, siempre me iba con la garganta ardida. Eh, claro, en sí, clase había que sí, hacerlo, ¿viste? Entonces te ponían la mano, te ponían la faja, te controlaban, yo tenía que empujar con la panza, el puño de la otra persona, ¿viste? Todo ese tipo de ejemplos, y como no tremendo. lo hacía, yo era la vaga que no estudiaba. Me lo reacuerdo eso. Y sí, cuando tenía 13 yo me levantaba a las 5 de la mañana antes de ir al colegio para practicar la respiración. Ay, Dios. Claro, Claro, porque eso es lo que sucede, este tipo de conceptos se encuentran con personas que tenemos muchas ganas claro, de hacerlo. claro, sí, sí. Que estás solo y empezás a hacer, pero te dabas cuenta de que había algo que no, hasta que una profe en el conservatorio, Marta Cogosela, que fue mi profe en el conservatorio, todo el conservatorio, me dijo, no lo molestes al proceso de respirar con cosas, digamos. Mm. Vas a respirar porque obviamente vas a respirar. Porque Toma aire y ya, canta y empecemos desde ahí. No pienses tanto o sea, dejar de controlar, o sea, dejar de controlar para controlar, ¿no? Dejar de molestar algo que biológicamente va a pasar más allá de vos, porque es autónomo. Entonces, favorecerlo, enriquecerlo, pero no hacer cosas, ¿viste? Porque si no era respirar por nariz. No, no levante los hombros. No, arriba, quieto. Va la panza, sí, pero las costillas. No, no se tensione. Apriete el esfínter. ¿Viste? Era como eso. Todas esas cosas. No, derecho, no. Arriba, los hombros bajos, sí. Y vos te ibas como contorsionando en la clase. sí. eh, pero eso, afortunadamente tuve maestros que se preguntaron, Mm, ¿viste? Y eso también te forma como, después como docente. Siempre te tenés que preguntar, porque por ahí las cosas cambian y mm. vos te vas quedando atrás y podés dañar gente, podés dañarla, podés lastimarla en varios lugares, en lugares que tienen que ver con lo fisiológico, con lo funcional, pero también la podés lastimar de una manera que puede hacer que esa persona que iba a ser un cantante no lo sea, y eso es muy grave. O que sea un cantante infeliz, Mm. o que sea un cantante que piensa que es un horrible cantante, Que pero teme. que ya estudió tanto que, claro, sí. O sembrarles temor, o generar que un cantante, un alumno, sienta que sin voz no puede cantar, Mm. ¿no? Generar alumnos dependientes o alumnos que te imiten, que no sepan cuál es su propia voz, ¿no? O que no la busquen, que no les importe, porque creen que la que vale es tu voz, ¿no? Claro. Y lo mismo maestros que creen, yo siempre tuve mucho miedo de eso, ¿no? De pensar que el saber que uno va adquiriendo y va entregando es un saber que va perdiendo, no que va dando, y Ah, eso corre y otros lo saben. Esto es muy peligroso, ¿viste? Y va muy, muy de la mano de aquello del puño y que empuje, que no sé cuánto, que es así. Y el que se queda ahí siente que ese saber que tiene, si viene otro y te dice, ¿sabes qué? No era así, ¿viste? Se enoja, mm, esos son los que se enojan por ahí, los que sienten que si comparten su saber con un alumno lo pierden, que el alumno siempre tiene que ignorar o sentir que ignora, que el que tiene el saber es el maestro, ¿no? Y eso también me parece tremendo. Y bueno, que el aire no va a la panza,
sí, tenemos que hacer una cofradía y salir a gritarlo por las calles, así. Porque hay mucha cosa en YouTube. Yo Uf, veo videos de alumnos que me dicen, mira esto, y hay cosas grosas, ¿viste? Esto de cante en 5 minutos con 5 tips es un montón, sí, ¿viste? Pero lo otro también es un montón. Vení, cantá conmigo toda la toda la vida, vida, sí. no, no vas a saber cantar. Si no me tenés a mí, entonces bueno, eso. Hermoso, sí, abrir la puerta para ir a jugar, básicamente, todo el Claro, sí. Eh, sí, Gracias, sí. Edith. Hermoso, Vamos. hermoso escucharte, hermosa charla y generosa, por demás. Bueno, gracias. Lo pasé bomba. Y así termina la charla que tuvimos con Edith. En la descripción del podcast voy a dejar los links para que puedan contactarla y conocer más acerca de sus presentaciones y todo su trabajo en relación a la voz. Y por qué no, alguna vez visitar el Gutiérrez. Espero que hayan aprendido y disfrutado de esta charla tanto como yo. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de este podcast en el Instagram de Voz Canto Expresión. Y para que este proyecto siga creciendo, van a encontrar ahí mismo los links para colaborar. Soy Magalí Sánchez Alleno y me despido hasta el próximo episodio. Voz Canto Expresión.